La sangre le goteaba por la sien mientras Sara huía hacia el desierto, dejando atrás un mundo de puños y promesas rotas. El sol de la mañana reveló sus huellas desesperadas en la arena, un camino tortuoso que no llevaba a ninguna parte. A kilómetros de distancia, Gocho se detuvo en su oración matutina, perturbado por la visión de una paloma herida. Siguiendo la sabiduría ancestral transmitida de generación en generación, reunió su bolsa de medicinas y se dispuso a seguir el rastro de esta desconocida que había entrado en tierras sagradas. Lo que encontró fue a una mujer en equilibrio al borde de un vasto cañón, con los ojos tan vacíos como el vacío que se extendía debajo. ¿Serían suficientes las antiguas costumbres para sanar lo que la crueldad moderna había destrozado? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El peso del anillo de oro doblado en el dedo de Sara hacía tiempo que había dejado de representar el amor. Mientras avanzaba a trompicones por la arena movediza, cada respiración entrecortada le traía recuerdos de la noche anterior. El rostro de Thomas desencajado por la rabia, los cristales rotos, sus puños. 18 años de matrimonio se habían disuelto en un ritual de moratones ocultos bajo cuellos altos y excusas susurradas a los vecinos preocupados. «Trabaja muy duro por nosotros», le había dicho a la señora Caldwell la semana pasada, ajustándose el chal para cubrir las huellas moradas en su cuello. El negocio de la minería pasa factura. Thomas Reed era respetado en Copper Springs. Su mina de plata daba trabajo a la mitad de los hombres del pueblo, y sus donaciones habían construido la iglesia donde Sara se sentaba todos los domingos a rezar por su liberación, mientras el pastor alababa la generosidad de su marido. Nadie se preguntaba por qué la esposa del dueño de la mina se estremecía ante cualquier movimiento brusco, o por qué su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. La noche anterior había sido diferente. Thomas había regresado a casa apestando a whisky y rabia con el libro de cuentas en la mano. «Me has estado robando», la había acusado, aunque Sara nunca había tocado su dinero. El primer golpe llegó antes de que ella pudiera responder, cuando despertó en el suelo de la cocina, con un charco de sangre bajo la cabeza. Supo que moriría si se quedaba allí. No se había llevado nada más que su chal y la ropa que llevaba puesta, y se había escapado mientras Thomas roncaba en el piso de arriba. Ahora el sol del desierto la golpeaba sin piedad, y sus labios hinchados se agrietaban por la sed. Sara no tenía ningún plan más allá de escapar, ningún destino, ningún aliado que la esperara. A sus 43 años, sin familia y sin ningún lugar a donde acudir, la inmensa vacuidad del desierto parecía su único refugio. Las horas pasaban en una neblina de calor y dolor. Le latía la sien, donde se había golpeado contra la mesa de la cocina. Cada paso era más difícil que el anterior, ya que la arena se enganchaba en sus poco prácticos zapatos de ciudad. Aún así, siguió adelante, impulsada por la certeza de que la muerte en ese desierto sería más piadosa que la que le infligiría su marido. Al mediodía, el destello lejano de las rocas se había transformado en la realidad de un enorme cañón, que se abría paso a su paso. Sara se detuvo en el borde, tambaleándose ligeramente mientras el vértigo la invadía. La caída era vertiginosa, cientos de metros hasta donde una delgada cinta de agua reflejaba la luz del sol. El obstáculo parecía insuperable en su estado de debilidad. Se hincó de rodillas y las últimas fuerzas que le quedaban se evaporaron como el rocío de la mañana. Quizás hasta allí era donde debía llegar. Mientras perdía el conocimiento, Sara creyó sentir que unos ojos la observaban desde la vegetación cercana.
Estaba demasiado agotada para sentir miedo. ¿Qué más podía pasarle ahora? Su anillo de boda reflejó la luz del sol cuando su mano cayó sin fuerzas a un lado. La banda estaba doblada desde la última vez que Thomas la había agarrado por la muñeca, el oro deformado como las promesas que una vez se habían hecho. Había sido más fácil doblar el metal que romper su espíritu, pero ahora, mientras la oscuridad se apoderaba de su visión, Sara se preguntaba si ambos habían llegado finalmente a su límite. Lo último que vio antes de desmayarse fue un halcón volando en círculos sobre su cabeza, cuya libertad se burlaba de su sufrimiento en la tierra. Luego, solo quedó la oscuridad, bendita y completa. Go-Cho se arrodilló sobre la tierra roja cuando los primeros rayos del amanecer rozaron el horizonte oriental. A sus 52 inviernos, su rostro era un mapa de profundas arrugas talladas por el sol y la experiencia. La pequeña bolsa de medicinas que llevaba alrededor del cuello contenía objetos poderosos, recogidos a lo largo de décadas. Una pluma de halcón, un trozo de turquesa, hierbas envueltas en piel de ciervo y una pequeña piedra tallada que había pasado de generación en generación de curanderos. Sus oraciones matutinas se vieron interrumpidas por una visión que se le apareció sin avisar. Una paloma herida con gotas carmesí manchando sus plumas blancas, luchando por avanzar sobre la arena ardiente. La imagen era tan vívida que Go-Cho abrió los ojos, medio esperando ver al pájaro ante él. En cambio, solo se encontró con el paisaje familiar del campamento de verano de su pueblo. ¿Los espíritus te hablan de nuevo, hermano? El anciano Nakai se acercó en silencio y posó su mano curtida sobre el hombro de Go-Cho. Una mujer camina por el desierto, respondió Go-Cho. Sangra y sufre un gran dolor. La expresión de Nakai se endureció. ¿Una mujer blanca? Eso no es asunto nuestro. El dolor no tiene color, replicó Go-Cho poniéndose en pie. Los espíritus me la han mostrado por una razón. El anciano negó con la cabeza. Siempre has sido demasiado blando. Los blancos solo traen problemas. Si sus mujeres sufren, no nos corresponde a nosotros remediarlo. Go-Cho tocó su bolsa de medicinas. Mi abuelo me enseñó que curar es un deber sagrado. No puedo darles la espalda. Arriesgas mucho por unos desconocidos, le advirtió. Nakai, recuerda lo que le pasó a tu hermana cuando confió en los hombres blancos. El doloroso recuerdo amenazó con aflorar, pero Go-Cho lo reprimió. Esto es diferente. Me han pedido ayuda, no que confíe. Sin esperar más argumentos, regresó a su morada y comenzó los preparativos. Llenó su calabaza de agua del manantial. Seleccionó hierbas curativas de su colección cuidadosamente secada y empaquetó suficiente carne seca para varios días. Por último, recuperó su equipo de rastreo, un pequeño paquete que contenía herramientas afiladas durante décadas de seguimiento de presas por los terrenos más difíciles. La reputación de Go-Cho como rastreador era inigualable dentro de la tribu. Desde niño había demostrado una habilidad extraordinaria para leer las historias escritas en la tierra removida, la hierba doblada y los guijarros esparcidos. Este don, combinado con sus conocimientos curativos, le había valido el respeto incluso de aquellos que lo consideraban demasiado tolerante con el mundo cambiante más allá de su territorio. Abandonó el campamento cuando el sol asomaba por el horizonte, siguiendo un camino invisible que solo él podía percibir. Los espíritus rara vez le daban visiones tan claras, y él no iba a ignorar su guía. Durante horas viajó rápidamente a través de arroyos y mesetas, leyendo los secretos del desierto. Al mediodía encontró lo que buscaba: huellas en la arena, pequeñas y desiguales, que mostraban un paso vacilante. Las huellas eran recientes, tal vez de solo unas horas. Quienquiera que las hubiera dejado se debilitaba con cada paso. Go-Cho aceleró el paso.
El rastro conducía hacia el Gran Cañón, un lugar peligroso para cualquiera que no estuviera familiarizado con sus traicioneros bordes y caminos ocultos. Al acercarse, algo blanco llamó su atención sobre la tierra roja, una figura encogida al borde del cañón. Se acercó con cautela, fijándose en el fino vestido de la mujer, ahora roto y sucio, y en la sangre que le enmarañaba el pelo. Tenía la piel enrojecida por la exposición al sol y respiraba con dificultad. No se trataba de una viajera del desierto equipada para el viaje, sino de alguien que huía con desesperación. Gosho se arrodilló a su lado y comprobó si daba señales de vida. Aunque estaba inconsciente, estaba viva. La visión no le había engañado. En su estado inconsciente parecía más mayor de lo que había pensado en un primer momento, quizá 40 inviernos, con mechas grises en su cabello oscuro. Moratones en distintas fases de curación marcaban su piel expuesta, contando una historia que Gosho comprendía demasiado bien. Lo que la había llevado al desierto no había sido un acto de violencia aislado, sino un largo viaje de sufrimiento. Gosho tocó su bolsa de medicinas y susurró una plegaria de protección. El día moribundo traería frío, y la mujer no sobreviviría a la noche sin ayuda. El Gran Cañón se extendía ante ellos, una barrera infranqueable para la mayoría, pero no para quien conocía sus secretos. Sara recuperó la conciencia como una marea renuente, trayendo consigo el agudo renacer del dolor. Algo fresco tocó sus labios resecos, agua. Bebió con avidez, ahogándose en su desesperación. Despacio, le advirtió una voz grave. Sara abrió los ojos de golpe y el terror sustituyó a la sed mientras retrocedía a toda prisa. Ante ella se arrodillaba un apache, con el largo cabello veteado de plata y el rostro curtido por décadas de sol. Todas las historias de terror que había oído sobre los indios salvajes inundaron su mente. «No», jadeó levantando las manos en señal de defensa. «Por favor, no». El hombre permaneció inmóvil, sosteniendo la calabaza con agua. Su expresión no mostraba ni amenaza ni ira, solo paciencia y preocupación. Habló en un idioma que ella no entendía, con tono amable. Durante unos largos instantes permanecieron inmóviles como en un cuadro. La mujer blanca asustada y el curandero apache. El corazón acelerado de Sara se fue calmando poco a poco al darse cuenta de que, si él hubiera querido hacerle daño, podría haberlo hecho mientras estaba inconsciente. Volvió a hacer un gesto con la calabaza de agua. Esta vez, Sara la aceptó con manos temblorosas. «Gracias», susurró. El hombre asintió con la cabeza y luego se señaló a sí mismo. «Gosho, Gosho», repitió ella torpemente. Él le tocó el hombro. «¿Hash Yichi?» Cuando ella se limitó a mirarlo con confusión, él la señaló más directamente. «Sara», dijo ella, empezando a comprender. «Me llamo Sara Reed». En cuanto pronunció su nombre de casada, se estremeció, como si Thomas pudiera oírla de alguna manera a través del desierto. Gosho se percató de su reacción. Sus ojos oscuros no se perdían ni un detalle, catalogando sus heridas con improfesionalidad. Se acercó a su sien, pero se detuvo, esperando permiso. Cuando Sara asintió con vacilación, sus dedos exploraron con delicadeza la herida que le había hecho el anillo de Thomas. El chasquido de su lengua, en señal de desaprobación, no necesitaba traducción. De una pequeña bolsa que llevaba en la cintura, sacó un puñado de hojas trituradas, escupió sobre ellas y mezcló la pasta con el dedo. Sara se estremeció ligeramente cuando le aplicó la mezcla en la sien, pero la inmediata sensación de frescor alivió su malestar. Mientras trabajaba, Gosho estudió a la mujer que tenía delante. Su vestido, fino aunque andrajoso, denotaba riqueza, mientras que el patrón de sus heridas delataba un abuso prolongado. Los moretones eran
demasiado metódicos para ser accidentales, demasiado precisos para no ser intencionados. Había visto marcas similares antes, en mujeres de su propia tribu que habían sufrido a manos de maridos crueles. Las sombras del cañón se alargaban rápidamente. Go-Sho miró hacia el sol y luego hizo un gesto como si fuera a dormir, señalando el cielo que se oscurecía. Sara siguió su mirada, consciente de repente de que se acercaba la noche. El calor abrasador del desierto pronto se transformaría en un frío que calaba hasta los huesos, y ella no tenía refugio, ni manta, ni nada que la protegiera de los elementos. Go-Sho señaló al otro lado del cañón, luego a una meseta lejana, más allá. Habló largo y tendido, gesticulando para indicar lo que Sara supuso que era su hogar. La señaló, hizo movimientos con los dedos como si caminara y luego negó con la cabeza. Sara lo entendió. Estaba demasiado débil para emprender un viaje así. Luego se señaló a sí mismo, luego a ella, y simuló llevar algo. ¿Quieres llevarme?, preguntó Sara, incrédula. Go-Sho asintió, señalando de nuevo el peligroso cañón y luego el cielo que se oscurecía. El mensaje era claro. No podían quedarse allí y ella no podía cruzar sola. Sara dudó. Ponerse completamente en manos de un desconocido y nada menos que un apache iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Quedarse y morir seguramente de exposición o confiar en este hombre que ya le había mostrado amabilidad? Go-Sho pareció comprender su lucha interna. Volvió a ofrecerle su calabaza con agua, un sencillo gesto que dejaba claras sus intenciones. Las manos curtidas que le ofrecían el agua que le daría la vida no mostraban ninguna amenaza, solo capacidad y fuerza. Sara lo miró a los ojos y vio algo que le resultaba familiar: compasión sin lástima, fuerza sin crueldad. Qué extraño encontrar tanta humanidad aquí, en la persona a la que le habían enseñado a temer, después de huir del hombre al que había jurado amar. Sara asintió con la cabeza y Go-Sho no perdió tiempo. El sol se estaba poniendo rápidamente, pintando las paredes del cañón con tonos naranjas y rojos cada vez más intensos. Le indicó que bebiera más agua y luego guardó su bolsa de medicinas y otros suministros. Con una delicadeza sorprendente para su aspecto curtido, Go-Sho levantó a Sara en brazos. Era más ligera de lo que esperaba, demasiado ligera, lo que delataba las comidas perdidas y la fuerza agotada mucho antes de que comenzara su viaje por el desierto. Su cuerpo se tensó al sentir su contacto, pero poco a poco se relajó mientras él ajustaba su peso contra su pecho. El camino que eligió Go-Sho era invisible para los ojos inexpertos. Una estrecha cornisa que serpenteaba hacia abajo a lo largo de la pared del cañón, apenas lo suficientemente ancha para una sola persona. Cuando comenzaron el descenso, Sara se aferró con los dedos a la áspera tela de la camisa de él y apretó la cara contra su hombro para evitar mirar el vertiginoso precipicio a su lado. «Duna ada dit saída», murmuró Go-Sho, y su voz grave entonó un canto rítmico que parecía acompañar sus cuidadosos pasos. Aunque Sara no entendía las palabras, la cadencia constante tenía un efecto calmante y le permitía concentrarse en algo más que en su precaria situación. Las antiguas canciones acuáticas de su pueblo habían guiado a muchos a través de terrenos peligrosos. Cada verso honraba a los espíritus del cañón, pidiendo un paso seguro a cambio de respeto. Go-Sho había aprendido estos cantos cuando era niño, sentado a los pies de su abuelo, sin imaginar que algún día los cantaría mientras llevaba a una mujer blanca a través de tierras sagradas. A mitad de la pared del cañón, una parte del camino se había desmoronado, dejando un hueco de casi 1 metro. Go-Sho se detuvo, considerando sus opciones. Dar marcha atrás significaría la muerte segura para la mujer. Continuar requería un acto de fe con un precioso cargamento. Sara
Sintió su vacilación y levantó la cabeza. Al ver el hueco, inhaló bruscamente. «No podemos cruzar eso», susurró. Gosho la miró a los ojos y asintió una vez, con expresión tranquila pero seria. Dijo unas palabras que ella no entendió, y luego cambió ligeramente el peso de su cuerpo. Su intención era clara. Saltaría. «Con ella en brazos». «No», protestó Sara. «Bájame, encontraré otro camino». Haciendo caso omiso de sus objeciones, Gosho dio varios pasos atrás, tensando los músculos en preparación. Sara cerró los ojos y escondió la cara en su cuello. En ese momento, no tenía más remedio que confiar plenamente en él. Con su vida literalmente en sus manos, el salto de Gosho fue potente y preciso. Durante un instante quedaron suspendidos sobre el abismo, con el fondo del cañón a cientos de metros por debajo. Entonces, sus pies tocaron tierra firme, y las piedras salieron disparadas por el impacto. Se tambaleó ligeramente, pero mantuvo el equilibrio y no soltó a Sara. El canto se reanudó, tal vez con una nota de gratitud añadida a su ritmo. Mientras continuaban descendiendo, un águila se elevó sobre sus cabezas y su grito resonó en las paredes del cañón. Una sola pluma cayó flotando y aterrizó en el camino delante de ellos. Sin detener su marcha, Gosho se agachó para recogerla y la guardó cuidadosamente en su cinturón, un regalo de los espíritus, una señal de aprobación. Cuando llegaron al fondo del cañón, el crepúsculo se había convertido en anochecer. Un río poco profundo fluía entre piedras desgastadas, y su música contrastaba con el canto ahora más suave de Gosho. Se detuvo para dejar que Sara bebiera del agua clara, sosteniéndole la cabeza mientras ella se inclinaba hacia adelante entre sus brazos. El ascenso por la pared opuesta seguía un camino diferente, más ancho en algunos tramos, pero más empinado. La respiración de Gosho se hizo más laboriosa, pero sus pasos nunca vacilaron. Sara se maravilló de su fuerza y resistencia, llevando su peso mientras la oscuridad caía a su alrededor. Las estrellas aparecieron en el cielo índigo cuando llegaron al borde más lejano del cañón. Gosho finalmente dejó a Sara en una piedra plana y se permitió un momento de descanso. Su rostro curtido brillaba con el sudor a la luz de las estrellas, pero sus ojos mostraban satisfacción en lugar de agotamiento. Sara miró hacia atrás, hacia el cruce que habían hecho, ahora solo un vacío oscuro en el paisaje nocturno. Lo que horas atrás parecía una barrera insuperable había sido conquistado gracias a la habilidad y la fuerza de este hombre. Por primera vez, desde que huyó de su hogar, una frágil sensación de seguridad comenzó a florecer en su interior. Gosho sacó la pluma de águila de su cinturón y se la ofreció con un gesto sencillo que no necesitaba traducción, un símbolo de protección para el viaje que les esperaba. Gosho volvió a tomar a Sara en sus brazos y continuó alejándose del borde del cañón. La luz de la luna revelaba un paisaje de enredados enebros y piedras antiguas, diferente a todo lo que Sara había visto en su pueblo. Aunque estaba agotada, se obligó a permanecer alerta, tratando de memorizar los puntos de referencia, un instinto nacido de años de planear rutas de escape en su propia casa. Después de atravesar un estrecho sendero entre imponentes formaciones rocosas, llegaron a una pequeña abertura casi invisible en la pared del acantilado. Gosho se agachó y entró, llevando a Sara a la oscuridad que poco a poco se reveló como una cueva. La dejó con cuidado sobre un suelo arenoso y se dirigió con familiaridad a un pequeño montón de provisiones, prueba de que conocía aquel lugar, quizá una parada para cazadores o viajeros de su tribu. De un escondite secreto sacó un pequeño haz de leña y ramas secas. Con movimientos hábiles encendió un fuego, cuya cálida luz se extendió por la cueva y reveló sus secretos. Sara jadeó suavemente cuando las llamas iluminaron las paredes que la rodeaban.
pinturas antiguas cubrían la superficie de la roca, huellas de manos en ocre rojo, figuras de palitos cazando ciervos, patrones en espiral y símbolos cuyo significado ella no podía ni imaginar. Algunas parecían pintadas ayer, otras estaban descoloridas por el paso de los siglos. La luz del fuego las hacía parecer móviles, como si los cazadores persiguieran eternamente a sus presas a través de los lienzos de piedra. Gojo observó su reacción con silenciosa aprobación. Pocos blancos habían visto jamás estos lugares sagrados. El hecho de que mostrara asombro en lugar de rechazo decía mucho de su espíritu. Precioso, susurró Sara, y su voz resonó ligeramente en la cueva. Gojo asintió y luego señaló un panel específico de pinturas. Di-Jin, dijo solemnemente, tocando su bolsa de medicinas. Las imágenes mostraban figuras humanas con las manos levantadas rodeadas de plantas y lo que parecían espíritus flotantes. Una ceremonia de curación capturada en pigmentos siglos. Atrás, una vez encendido el fuego, Gojo centró su atención en las heridas de Sara. Con manos suaves pero eficientes, examinó el corte en la sien, los moretones en los brazos y las ampollas en los pies, causadas por caminar con zapatos inadecuados. De su bolsa de medicinas sacó varias hierbas y bolsitas, masticó algunas hojas hasta formar una pasta y se la aplicó en la sien. Otra mezcla, combinada con agua, se convirtió en un ungüento para sus pies ampollados. Cada aplicación iba acompañada de suaves murmullos en su propio idioma. No eran exactamente cantos, pero parecían tener poder. Aunque el dolor persistía, Sara sintió una sensación de frescor que se extendía desde cada zona tratada. «Gracias», dijo, mirándole a los ojos por primera vez. «Me llamo Sara. Sara Winters». El uso de su apellido de soltera fue deliberado. Una pequeña reivindicación de sí misma. Gojo sonrió levemente y repitió, «Sara». Su pronunciación lo hacía sonar diferente, casi musical. Con movimientos que delataban sus intenciones, le ofreció tiras de carne seca de sus provisiones. Sara no se había dado cuenta de lo desesperadamente hambrienta que estaba hasta que el primer bocado tocó su lengua. Se obligó a comer despacio, sabiendo que comer demasiado rápido la enfermaría. A medida que avanzaba la noche y el fuego se apagaba, el cansancio de Sara se hizo insoportable. Gojo dispuso su manta para hacerle un lecho y le indicó con un gesto que descansara. Él se quedaría vigilando cerca de la entrada de la cueva. Pero, mientras Sara se sumía en el sueño, fragmentos de recuerdos invadieron su paz. La voz de Thomas, sus puños, el sonido de cristales rompiéndose. Gimió suavemente, atrapada entre la vigilia y la pesadilla. Desde su posición junto a la entrada, Gojo comenzó a cantar, no el canto rítmico con el que habían cruzado el cañón, sino algo más suave. La melodía se extendió por la cueva como el humo, envolviendo las pinturas antiguas y los sueños turbulentos de Sara. Las palabras eran desconocidas, pero el sentimiento trascendía el lenguaje. Era una canción curativa, transmitida de generación en generación por los curanderos. A medida que llenaba el espacio sagrado, la respiración de Sara se fue estabilizando. La canción hablaba de las flores del desierto después de la lluvia, de las águilas que volaban en las corrientes térmicas, de la fuerza que se encuentra en los momentos más oscuros. Sara se rindió al sueño, y sus sueños se llenaron de vientos del cañón y plumas de águila en lugar de manos violentas. Durante toda la noche, Gojo mantuvo su vigilia, añadiendo de vez en cuando pequeñas ramas al fuego, y continuando con su suave canto hasta que los primeros rayos del alba iluminaron el cielo oriental. El amanecer pintó el desierto de tonos dorados y rosados, transformando el duro paisaje en algo casi etéreo. Sara se despertó y encontró a Gojo ya despierto,
cuidando un pequeño fuego a la entrada de la cueva. Los tratamientos a base de hierbas habían surtido efecto durante la noche. Le latía menos la sien y el dolor agudo de los pies ampollados se había atenuado hasta convertirse en un dolor soportable. Cuando vio que estaba despierta, Gojo le ofreció agua y más carne seca. Mientras Sara comía, él le hizo gestos con las manos, como si caminara, y luego señaló hacia el este, levantando las cejas en señal de pregunta. «Sí», asintió ella, «puedo viajar». Los moretones que salpicaban su piel contaban una historia diferente, pero Sara llevaba años ocultando el dolor. La alternativa, quedarse en esa cueva mientras Thomas la buscaba, era impensable. Partieron cuando el calor del día comenzaba a aumentar, Sara caminando lentamente pero por sus propios medios. Gojo ajustó su ritmo al de ella, ocasionalmente sujetándola con una mano respetuosa en el codo cuando el terreno se volvía difícil. La guió a través de un laberinto de estrechos pasajes entre imponentes formaciones rocosas, siguiendo un camino invisible para los ojos inexpertos. Después de una hora de viaje, las rocas rojas dieron paso de repente a una vista inesperada. Enclavado en un semicírculo protector de acantilados, había un pequeño oasis, un estanque alimentado por un manantial y rodeado de una exuberante vegetación que parecía milagrosa después del paisaje árido que habían atravesado. «To», dijo Gojo, señalando el agua cristalina. «Agua. To», repitió Sara, con la sílaba desconocida sonando extraña en su lengua. Gojo sonrió, la primera sonrisa completa que ella le había visto. La expresión transformó su rostro curtido, revelando una calidez que trascendía la barrera del idioma. La llevó hasta el borde de la piscina, donde sacó un pequeño cuenco de arcilla de su mochila. Arrodillándose, lo llenó de agua y luego añadió hierbas de su bolsa de medicinas. Le ofreció el cuenco a Sara, haciendo gestos de beber. El líquido era amargo, pero refrescante, y le dejó una sensación de frescor en la garganta. Sara se dio cuenta de que era medicinal, algo que la ayudaría a seguir curándose desde dentro. Mediante gestos y las pocas palabras que habían aprendido, Gojo le indicó que se bañara en el manantial. Le indicó que él se quedaría, vigilando a una distancia respetuosa, de espaldas para darle intimidad. Sara dudó solo un instante. La idea de lavarse el sudor y el miedo de varios días era demasiado tentadora como para resistirse. Una vez, segura de su discreción, se quitó el vestido andrajoso y se metió en la piscina. El agua estaba sorprendentemente caliente, alimentada por alguna fuente termal subterránea. Al sumergirse, el agua rica en minerales pareció aliviar el dolor de sus músculos y el calor de su piel quemada por el sol. Gojo había dejado un pequeño manojo de raíces de yuca en la orilla. Sara lo reconoció por sus conocimientos sobre remedios fronterizos. Cuando se machacaban y se mojaban, creaban una espuma jabonosa. Esa práctica familiar en un lugar desconocido le proporcionó un consuelo inesperado. Después de lavarse, Sara se puso a regañadientes su vestido sucio, deseando tener ropa limpia. Gojo regresó con algo en las manos, una sencilla prenda de suave piel de ante, claramente un vestido de mujer de su tribu. Se lo ofreció sin esperar nada a cambio, simplemente como una opción. Sara lo aceptó con gratitud y desapareció detrás de unos juncos para cambiarse. El vestido era sorprendentemente cómodo, aunque desconocido en su estilo. Salió sintiéndose transformada, con la ropa vieja envueltos en sus brazos. Gojo había preparado una comida sencilla a base de raíces del desierto asadas y frutos de cactus. Mientras comían en un silencio agradable, Sara observó con más atención los alrededores. Los manantiales ocultos parecían intactos por el mundo exterior, un jardín secreto conocido solo por aquellos a quienes el desierto confiaba sus misterios. «Gojo», dijo ella,
probando la pronunciación de su nombre. Cuando él levantó la vista, ella se tocó el pecho. Sara. Él asintió y luego se tocó su propio pecho. Gochó. Él ve, repitió ella, comprendiendo que era la traducción de su nombre. Él la señaló. Sara. Luego hizo un gesto interrogativo. Entendiendo que él quería saber el significado de su nombre, ella sonrió con tristeza. Princesa, dijo sin perder la ironía, ya que nada en su vida había sido ni remotamente real. Desde el borde del manantial, Gozó recogió más agua en un cuenco de arcilla y lo dejó a un lado. Sara reconoció que era una medida práctica para continuar su viaje, pero había algo ceremonial en el cuidado con el que manipulaba el recipiente, como si el agua en sí fuera sagrada. Mientras se preparaban para continuar su viaje, Sara miró hacia atrás, hacia el oasis. De repente se dio cuenta de que nadie podría encontrarlos allí. Ese lugar existía más allá de los mapas y del conocimiento de hombres como Thomas. Por primera vez desde que huyeron, se permitió creer que tal vez podrían escapar de verdad. Thomas Reed estaba de pie en el límite de su propiedad, observando cómo los 3 hombres que había contratado examinaban el suelo cerca de la valla trasera. Todavía tenía los nudillos cortados por los golpes de hacía 2 noches, cuando Sara finalmente lo había empujado al límite con sus constantes quejas sobre las cuentas de la mina. Si ella no se hubiera entrometido, nada de esto habría pasado. «Hay algo aquí, señor Reed», gritó Martínez, el mejor rastreador del territorio. El mexicano tenía una habilidad casi sobrenatural para leer las señales, una habilidad por la que Thomas le pagaba generosamente. «Ha ido por aquí, hacia el desierto». «Eso es un suicidio», dijo el sheriff Dawson, tocando nerviosamente su placa. Thomas lo había sacado de una partida de cartas en el salón, insistiendo en que organizara una partida de búsqueda para su esposa desaparecida. El sheriff sabía que era mejor no preguntar por la sangre del suelo de la cocina. «No piensa...» «Con claridad», explicó Thomas con suavidad. «Se golpeó la cabeza al caerse. Estoy muy preocupado por su estado». El tercer hombre, Blackwood, un vaquero que ocasionalmente trabajaba como cazarrecompensas, escupió tabaco en la arena. «Nadie sobrevive más de 2 días ahí fuera sin agua ni provisiones». Thomas sacó un telescopio de latón de su alforja y lo extendió para escudriñar el horizonte. «Entonces será mejor que la encontremos rápido, ¿no?» El telescopio había sido un regalo de Sara en su 5º aniversario antes de que se volviera tan difícil. No se le escapaba la ironía de utilizarlo ahora para buscarla. A través de su cilindro de latón, la inmensa vacuidad del desierto parecía burlarse de su búsqueda. Durante 2 días siguieron el rastro cada vez más errático de Sara. Las señales de su debilitamiento eran evidentes. Huellas borrosas, lugares donde se había caído, momentos en los que había dado vueltas en círculos. «Aquí estaba en mal estado», observó Martínez la tercera mañana, agachándose para examinar las huellas que desaparecían rápidamente bajo el implacable barrido del viento del desierto. «No le queda mucho de vida, diría yo». «Seguiremos buscando», insistió Thomas. «Quiero encontrarla, viva o muerta». El sheriff arqueó una ceja al oír esto, pero no dijo nada. Su participación era, en el mejor de los casos, renuente, motivada por los $50 que Thomas le había puesto en la mano. A media tarde llegaron al borde del cañón, donde las huellas de Sara terminaban abruptamente. «Puede que se haya caído», sugirió Blackwood, asomándose al borde. Martínez negó con la cabeza. «No, mira aquí». Señaló unas huellas nuevas que se superponían a las de Sara. «Alguien la ha encontrado. Apaches, por las huellas de los mocasines». Thomas sintió que la rabia le hervía por dentro. «¿Me estás diciendo que un apache asqueroso tiene...»
¿A mi mujer? El rastreador asintió con expresión impasible. Y es un buen rastreador. Sabía lo que buscaba. Ha ido directamente a por ella. Si los indios la tienen, está muerta de todos modos, dijo el sheriff, claramente dispuesto a abandonar la búsqueda. O peor, la seguiremos, declaró Thomas en un tono que no admitía réplica. ¿Cómo cruzamos este cañón? Martínez estudió el borde con atención. Hay un camino que baja, pero es demasiado estrecho para los caballos. Tendríamos que ir 10 millas al sur hasta el cruce. Entonces eso es lo que haremos, espetó Thomas. El sheriff carraspeó. Espera, Thomas, estamos hablando de entrar en territorio apache. Eso está fuera de mi jurisdicción y, francamente, fuera del sentido común. Te pagaré el doble, dijo Thomas con tono seco. Blackwood escupió de nuevo. No es por el dinero. Si los apaches nos atrapan en su territorio, no quedará nada de nosotros para enterrar. Thomas miró fríamente a los hombres. Mi esposa ha sido secuestrada por salvajes. ¿Esperan que simplemente lo acepte? Tu mujer huyó al desierto para escapar de ti, dijo Martínez en voz baja, sin apartar la mirada de Thomas. Los apaches que la encontraron probablemente le salvaron la vida. Thomas llevó la mano a la pistola. Cuidado con lo que dices, mexicano. El sheriff se interpuso entre ellos. Tranquilos, todos estamos cansados. Acampemos y discutamos esto con calma. Más tarde, mientras la noche del desierto los envolvía en una fría oscuridad, Thomas se sentó apartado de los demás, mirando fijamente el fuego. Había invertido demasiado en Sarah como para dejarla marchar ahora. 18 años moldeándola, controlándola, asegurándose de su obediencia. La idea de que ella encontrara la libertad, tal vez incluso la felicidad, sin él era intolerable. Levantó de nuevo el telescopio de latón, aunque no había nada que ver salvo las estrellas. Mañana encontrarían el cruce. Si el sheriff y Blackwood no tenían agallas para ello, él y Martínez continuarían solos. Tomás tenía contactos en el gobierno territorial que pasarían por alto una pequeña incursión en territorio apache para recuperar a una mujer blanca. De una forma u otra, encontraría a Sarah, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que nunca volviera a huir. Al mediodía, Sarah divisó humo elevándose por encima de los árboles lejanos, señal de que había algún tipo de civilización más adelante. Tras 2 días más de viaje cauteloso por un terreno que parecía diseñado para confundir a los forasteros, coronaron una colina que daba a un valle escondido. Abajo, enclavado contra un acantilado y con un pequeño arroyo cerca, se encontraba el campamento de verano de los apaches. Las chozas cónicas, hechas de matorrales y pieles, formaban un círculo irregular alrededor de un claro central. Las mujeres cocinaban en fogatas o raspaban pieles estiradas sobre armazones. Los niños correteaban entre las viviendas, entretenidos en algún juego con palos y aros. Los hombres estaban sentados en grupos, fabricando armas o hablando en voz baja. La escena pacífica contrastaba fuertemente con las imágenes salvajes con las que Sarah había crecido. Eran familias que vivían sus vidas, no los merodeadores pintados para la guerra de las novelas baratas y los titulares de los periódicos. Sin embargo, sus pasos vacilaron. ¿La recibirían con los brazos abiertos o verían en ella solo a una intrusa indeseada del pueblo que amenazaba su forma de vida? Gosho percibió su vacilación y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Luego la guió por la pendiente hacia el campamento. Su llegada no pasó desapercibida. La actividad cesó y todas las cabezas se volvieron en su dirección. Sus madres reunieron rápidamente a los niños. Los hombres se levantaron, algunos buscando sus armas con destreza. Un anciano salió de la tienda más grande, con el cabello plateado adornado con plumas y un porte regio a pesar de su avanzada edad. A su lado caminaba una mujer de edad similar, con el rostro surcado por profundas arrugas que delataban la sabiduría adquirida a lo largo de décadas. Gosho dio un paso adelante,
dejando a Sara unos pasos atrás. Se dirigió a los ancianos en su lengua común, con tono respetuoso pero firme. Aunque Sara no entendía las palabras, se dio cuenta de que la conversación se centraba en ella. Las miradas se dirigieron hacia ella, con expresiones que iban de la curiosidad a la hostilidad abierta. La anciana se acercó a Sara y la estudió con una mirada penetrante que no se le escapaba ni un detalle. El corte curado en la sien, los moretones que se desvanecían en los brazos, la forma en que encogía inconscientemente los hombros en un gesto protector aprendido tras años de maltrato. «Shiyachi», dijo la mujer en voz baja, tocándose el pecho. «Nichoni, Nichoni», repitió Sara con cuidado, entendiendo que ese era el nombre de la mujer. Nichoni se volvió hacia los demás y habló rápidamente. Lo que dijo provocó un sutil cambio en el ambiente. Aunque la sospecha permanecía, la tensión inmediata se alivió ligeramente. Gosho volvió al lado de Sara. «Nakai Sani», dijo, señalando al anciano. «El jefe, el sabio». El jefe se acercó con mirada severa pero no hostil. Se dirigió directamente a Sara, aunque ella no le entendió. «Pregunta por qué has venido a nuestras tierras», tradujo Gosho con vacilación, utilizando las pocas palabras de inglés que sabía y combinándolas con gestos. Sara se tocó la cara. Magullada, luego cerró el puño y se golpeó la palma de la mano antes de señalar hacia el este en dirección al pueblo del que había huido. El lenguaje universal de la violencia no necesitaba traductor. El jefe asintió lentamente, con comprensión en los ojos. Muchas de sus propias mujeres habían sufrido a manos de los soldados y colonos blancos. La violencia contra los vulnerables era un lenguaje que traspasaba todas las fronteras culturales. Una joven se acercó con una manta ceremonial de intrincado diseño. A una señal del jefe, se la colocó sobre los hombros de Sara. El gesto no era meramente práctico, sino que tenía un significado que Sara intuyó sin comprender. Una aceptación condicional, tal vez, o una protección temporal. «Ajeje», dijo Sara, recordando la palabra de agradecimiento que había oído a Gosho en el manantial. Su pronunciación debió de ser aceptable, porque varias mujeres sonrieron levemente. Una joven madre se colocó al bebé en la cadera y se acercó, tocando el pelo de Sara con dedos curiosos. El simple contacto humano, ofrecido sin miedo ni juicio, hizo que a Sara se le llenaran los ojos de lágrimas inesperadas. Nishoni volvió a hablar, señalando una pequeña tienda india al borde del campamento. Gosho explicó con gestos que Sara se quedaría allí mientras se recuperaba. Mientras los apaches volvían a sus actividades, Sara permaneció envuelta en la manta ceremonial, observando cómo la vida del campamento se reanudaba a su alrededor. Captó fragmentos de conversaciones, su nombre mencionado con tonos de curiosidad o preocupación. Algunas miradas aún denotaban sospecha, otras evaluación, unas pocas incluso simpatía. Era una forastera a la que se le había concedido un refugio temporal. Su presencia era una perturbación, y a juzgar por la actitud protectora que Gosho mantenía cerca, potencialmente una nueva complicación para la delicada relación de la tribu con el mundo blanco más allá de su valle. Los días se fundieron en una semana, luego en dos. Los moretones de Sara pasaron de un púrpura intenso a un amarillo verdoso y luego desaparecieron por completo. Su cuerpo se curaba más rápido que su espíritu. La pequeña cabaña al borde del campamento se convirtió en su refugio, un lugar al que retirarse cuando las miradas de los niños curiosos o de los guerreros sospechosos se volvían demasiado intensas. Nishoni la visitaba a diario, llevándole comida y paciencia a partes iguales. La anciana se había nombrado a sí misma maestra de Sara, utilizando una combinación de gestos, objetos y palabras repetidas para tender un puente entre sus idiomas.
Sara demostró ser una alumna aplicada, con la mente ávida de nuevos conocimientos después de años en los que Thomas había menospreciado su inteligencia por considerarla innecesaria en una esposa. Fue durante una de esas lecciones cuando Sara le reveló por primera vez su pasado a Nishoni. «Yo era comadrona», explicó, imitando a una mujer dando a luz y luego acunando a un bebé. «Antes de Thomas, mi marido, antes de que me lo prohibiera». El rostro curtido de Nishoni mostró una comprensión instantánea. Desapareció en su propia vivienda y regresó con una colección de hierbas, raíces y polvos en pequeñas bolsas de piel. Una por una, las nombró en apache, demostrando sus usos. Esta para la fiebre, aquella para el sangrado, otra para el dolor. Los ojos de Sara se abrieron con reconocimiento. «Esta la conozco», dijo, sosteniendo una planta seca. «La llamamos milenrama». Imitó su uso para detener el sangrado y Nishoni asintió con aprobación. A partir de ese día, sus lecciones se centraron en la medicina. Nishoni presentó a Sara a las 3 curanderas más hábiles de la tribu, mujeres cuyos conocimientos se habían transmitido de generación en generación. A pesar de la barrera del idioma, la experiencia previa de Sara como comadrona creó una conexión inmediata. Gocho observaba estos acontecimientos con silenciosa satisfacción. Aunque sus obligaciones a menudo lo alejaban del campamento, cazar, explorar, recolectar plantas medicinales específicas en lugares lejanos, cada noche se hacía tiempo para ver cómo progresaba Sara. Sus conversaciones, que al principio se limitaban a gestos y unas pocas palabras compartidas, se hicieron cada vez más complejas a medida que Sara ampliaba su vocabulario. «¿Por qué te hiciste curandero?», y le preguntó Sara una tarde, mientras estaban sentados fuera de su wickiup y la puesta de sol pintaba los acantilados detrás del campamento de un naranja brillante. Gocho reflexionó sobre la pregunta, buscando palabras que ella pudiera entender. «De niño enfermé», explicó en un inglés entrecortado. «Muchas lunas cerca de la muerte. Viejo curandero me salvó. Aprendí sus métodos para agradecer a los espíritus». Sara asintió, comprendiendo tanto sus palabras como el profundo compromiso que representaban. Ella había hecho una promesa similar cuando era joven, después de que una comadrona salvara a su madre durante un parto difícil. Una mañana, Sara descubrió un pequeño diario encuadernado en cuero y un lápiz fuera de su vivienda, un regalo de Gojo, que los había conseguido en una de sus raras visitas a un lejano puesto comercial. Las páginas estaban en blanco, esperando sus conocimientos. Esa noche comenzó a anotar lo que había aprendido. Palabras apaches para designar diversas plantas, sus propiedades medicinales y métodos de preparación. Cuando la medicina apache y la medicina fronteriza coincidían, anotaba las similitudes. Cuando diferían, documentaba cuidadosamente ambos enfoques. El diario se convirtió en su compañero inseparable. Cuando acompañaba a las mujeres a las colinas a recolectar plantas, dibujaba las hojas y las raíces. Cuando Nishoni le enseñaba a preparar una cataplasma para la congestión pulmonar, Sara anotaba cada paso. Cuando Gojo le mostraba cómo se podían preparar infusiones con ciertas cortezas para tratar diversas dolencias, ella anotaba las sutiles diferencias en la preparación. No todos en la tribu aprobaban este intercambio de conocimientos. Algunos ancianos observaban con desaprobación cómo Sara se integraba cada vez más. ¿Por qué enseñar los secretos de la tribu a una mujer blanca que algún día podría volver con su pueblo? Pero Nishoni acalló estas preocupaciones con la autoridad de su cargo y la sabiduría de sus años. «Estaba destrozada cuando llegó a nosotros», dijo la anciana al consejo una noche, sin saber que Sara estaba sentada justo fuera de la reunión.
entendiendo ya lo suficiente de su idioma como para seguir la discusión. Las medicinas están curando su espíritu y su cuerpo, y algún día sus conocimientos pueden ayudar a nuestro pueblo cuando vuelvan las enfermedades del hombre blanco. Sara cerró el diario en silencio y recorrió con los dedos la cubierta. Lo que había comenzado como un registro de remedios herbales se había convertido en algo más. Un puente entre mundos, un testimonio de sanación que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Y tal vez, aunque apenas se atrevía a admitirlo, ni siquiera ante sí misma, los cimientos de una nueva vida lejos del control de Thomas. La luna había completado un ciclo desde la llegada de Sara al campamento apache. Con cada día que pasaba, sus movimientos se volvían más seguros, su vocabulario apache más extenso y su lugar en el ritmo diario de la vida tribal más natural. Aunque seguía siendo una forastera, había encontrado pequeñas formas de contribuir, ayudando a preparar la comida, cuidando a los niños más pequeños y, de vez en cuando, ofreciendo sus conocimientos médicos cuando complementaban sus prácticas. Una noche, cuando las hogueras se apagaban y la mayoría de la tribu se había retirado a sus viviendas, Sara estaba sentada fuera de su wickiup, escribiendo en su diario a la luz de una pequeña lámpara de aceite que Gosho le había traído. Levantó la vista y lo vio acercarse con algo en las manos. «Para ti», dijo, ofreciéndole el paquete. «Ya no te dolerán los pies». Sara desenvolvió la suave piel y descubrió un par de mocasines de preciosa factura. A diferencia del calzado sencillo y funcional que llevaban la mayoría de los miembros de la tribu, estos estaban adornados con delicados abalorios en diseños de colores azul y blanco, colores que, según le había dicho una vez, le recordaban al cielo y las nubes. «¿Los has hecho tú?», preguntó pasando los dedos por los intrincados diseños. Gosho asintió con la cabeza y una rara sonrisa suavizó sus rasgos curtidos. 3 noches de trabajo. Sara se los probó y se maravilló de lo bien que le quedaban. Sus botas de frontier eran totalmente inadecuadas para la vida en el desierto y le causaban molestias constantes. Estos mocasines se movían con sus pies como si fueran una segunda piel. Ajeje le dio las gracias, pronunciando la palabra apache con naturalidad. «Son preciosos. ¿Quieres dar un paseo?», preguntó él, señalando el arroyo que fluía junto al campamento. Caminaron en un cómodo silencio, con el camino iluminado por la luz de la luna. Sara se encontró estudiando el perfil de Gosho, la línea marcada de su mandíbula, la tranquila dignidad de su porte. A sus 52 años, su rostro reflejaba el paso del tiempo, pero sus movimientos conservaban la fluida elegancia de un hombre en la flor de la vida. «Cuéntame tu vida», dijo ella al llegar a una roca plana con vistas al agua. «Antes de que me encontraras». Gosho se quedó en silencio durante tanto tiempo que Sara pensó que quizá no la había entendido. Pero cuando habló, sus palabras fueron cuidadosas y meditadas. «Nací cuando los apaches aún eran libres», comenzó, mejorando su inglés con la práctica. «De niño, vi llegar a los primeros soldados blancos. Vi cómo se firmaban tratados y cómo se rompían. Vi cómo mi pueblo era trasladado como ganado». Describió una infancia dedicada a aprender las antiguas costumbres mientras se adaptaba a un mundo cambiante. A diferencia de muchos apaches de su edad, nunca había luchado en las guerras contra los colonos blancos. En cambio, su don para curar le había llevado por un camino diferente. «Mi esposa murió», la continuó en voz baja. «Hace muchos inviernos. La fiebre llegó al campamento. Salvé a muchos, pero no a ella ni a mi hijo». Sara instintivamente movió la mano para cubrirla de él. «Lo siento. Después caminé solo. Me convertí en el mejor rastreador, el mejor sanador. Enseñé a los jóvenes las antiguas costumbres.
Se volvió para mirarla directamente, hasta que los espíritus me enviaron la visión de una paloma herida. La implicación quedó suspendida entre ellos, que encontrarla había cambiado de alguna manera su viaje solitario. Sara sintió un cosquilleo desconocido en el pecho, algo que nunca había experimentado con Thomas, ni siquiera al principio. Tenía 17 años cuando me casé con Thomas, respondió ella. Entonces parecía amable, exitoso. Mi familia lo había perdido todo en una quiebra bancaria. Lo veían como mi salvación. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Nunca supieron lo que pasaba cuando se cerraban las puertas. Te pegaba, dijo Gosho con sencillez. No era una pregunta. Sara asintió. Al principio solo cuando bebía. Luego, cuando los negocios iban mal. Al final, por cualquier motivo, o sin motivo alguno. ¿Por qué te quedaste? ¿A dónde iba a ir? Se aseguró de que no tuviera dinero ni amigos. Les dijo a todos que era delicada, propensa a la histeria femenina. Nadie me habría creído. Respiró hondo. Hasta aquella última noche, cuando supe que me mataría si me quedaba. Gosho le tocó el lugar de la sien donde había estado el corte más profundo, con los dedos suaves sobre la piel ya curada. El gesto denotaba una ternura que le cortó la respiración a Sara. Ahora estás a salvo, le dijo con tranquila certeza. Mientras regresaban al campamento, una nueva conciencia zumbaba entre ellos. El reconocimiento del dolor compartido, el respeto mutuo, y quizás algo más complejo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Las nuevas mocasines de Sara se movían silenciosamente por el suelo del desierto, sin dejar huellas, un símbolo apropiado para una mujer que aprendía a caminar por un nuevo sendero, paso a paso. El amanecer rompió con un alboroto inusual, en el campamento normalmente tranquilo. Sara salió de su wickiup y se encontró con un grupo de guerreros reunidos alrededor de dos jóvenes cuyos caballos mostraban signos de haber cabalgado con dureza. Los exploradores hablaban rápidamente en apache, y sus gestos transmitían urgencia incluso antes de que Sara pudiera entender sus palabras. Gosho estaba entre los líderes tribales, con expresión grave mientras escuchaba. Cuando se dio cuenta de que Sara observaba desde la distancia, le hizo un gesto para que se uniera a ellos, un gesto que habría sido impensable unas semanas antes. Al acercarse, captó fragmentos de la conversación. Vilagaana. Hombres. Blancos. Wi. Caballos. Beso. Dinero. El dialecto tribal aún le resultaba difícil, pero entendió lo suficiente como para percibir la amenaza. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Gosho en voz baja. Hombres blancos. Buscan en el desierto, respondió él en voz baja. 4, quizás 5. Un explorador dice que preguntan por una mujer blanca. Ofrecen dinero a cambio de información. Sara sintió un peso frío en el estómago. Thomas. Solo podía ser Thomas. El desierto debería haber borrado su rastro. El cruce del cañón debería haber impedido cualquier persecución, pero de alguna manera él había seguido buscándola. Se acercan a nuestros terrenos de caza. Continuó uno de los exploradores en apache, que Sara ahora entendía mejor de lo que podía hablar. Llevan rifles y pistolas. Uno lleva la estrella de la ley del hombre blanco. El jefe Nakai Sani levantó la mano para pedir silencio. ¿A qué distancia? 2 días a caballo si conocen el camino, respondió el explorador. Pero siguen un camino equivocado. Los espíritus del cañón los están desviando. Se desató un acalorado debate entre el consejo tribal. Algunos abogaban por trasladar inmediatamente el campamento. De todos modos, los recursos de los terrenos de verano estaban casi agotados y se podía acelerar el traslado previsto a los cuarteles de invierno. Otros preferían enviar guerreros para hacer retroceder a los intrusos antes de que se acercaran más. Sara escuchaba con el corazón palpitando.
Este peligro había llegado por su culpa. Estas personas que la habían acogido y curado ahora se enfrentaban a una amenaza para su seguridad y su paz. «Debería irme», le dijo a Gojo cuando hubo una pausa en la discusión. «Aleja a esos hombres de tu pueblo». Nishoni, que se había unido a la reunión, negó con la cabeza con firmeza. «¡Haré!», objetó. «Si vas sola al desierto, morirás. Prefiero eso a causar problemas a quienes me han ayudado», insistió Sara. Antes de que la discusión pudiera continuar, un joven guerrero se acercó al círculo. En la mano llevaba una flecha que no había sido fabricada por manos apaches. Las plumas eran diferentes y la punta tenía la forma característica de una tribu vecina que no era aliada, encontrada en nuestra frontera oriental. Explicó. «Una advertencia». El jefe tomó la flecha y la examinó detenidamente. El mensaje era claro. Los apaches no eran los únicos que sabían que los hombres blancos habían entrado en territorio tribal. Si se derramaba sangre, podría desencadenarse un conflicto más amplio que acabaría atrayendo a la caballería estadounidense desde el fuerte situado a 60 millas al sur. Gojo habló en voz baja con el jefe, quien asintió con la cabeza. «Debemos saber más», dijo Gojo. «Seguiré el rastro de esos hombres y descubriré sus verdaderas intenciones». «Yo sé cuáles son sus intenciones», dijo Sara con certeza. «El que los lidera es mi marido. No se detendrá hasta encontrarme o confirmar que estoy muerta». El jefe la miró fijamente. Aunque seguían teniendo dificultades con la barrera del idioma, había llegado a respetar la fuerza tranquila que ella había demostrado durante el tiempo que había pasado con ellos. «¿Por qué te persigue ese hombre con tanta saña?». Sara dudó, buscando palabras que tuvieran sentido en ambas culturas. En su mente, soy de su propiedad. Su orgullo no puede aceptar que haya escapado. Las mujeres mayores que estaban allí asintieron con tristeza, comprendiendo perfectamente la situación. Incluso en su mundo existían hombres así. «No devolvemos lo que fue roto para ser roto de nuevo», dijo finalmente el jefe, y su decisión pareció zanjar el asunto. Sin embargo, mientras el consejo se dispersaba y comenzaban los preparativos para la defensa o la evacuación, Sara captó miradas preocupadas dirigidas hacia ella. Había encontrado refugio aquí, pero ¿a qué precio para estas personas? Esa noche, incapaz de dormir, se sentó fuera de su wickiup a mirar las estrellas. Gojo se unió a ella en silencio y colocó la flecha de advertencia en el suelo. «Entre ellos, no te llevará», dijo Gojo con sencillez, con una tranquila certeza en su voz que era a la vez reconfortante y aterradora. Sara miró la flecha, cuyo diseño extraño era un símbolo de lo compleja y peligrosa que se había vuelto la situación. Lo que había comenzado como su huida personal, ahora amenazaba con desencadenar conflictos que iban mucho más allá de su propia historia. Por primera vez desde que huyó de Thomas, se enfrentaba a la posibilidad de que la seguridad siguiera siendo inalcanzable para siempre, no solo para ella, sino para cualquiera que la hubiera ayudado. Al amanecer, el campamento apache se había transformado en un hervidero de actividad disciplinada. El jefe había tomado una decisión durante el consejo nocturno. No huirían ni se enfrentarían directamente a los intrusos. En su lugar, se prepararían para cualquier eventualidad, mientras Gojo lideraba un pequeño grupo para observar los movimientos y las intenciones de los hombres blancos. Las mujeres guardaron los artículos esenciales en bolsas de piel, listas para partir, rápidamente si fuera necesario. Se instruyó a los niños sobre los procedimientos de emergencia, qué barrancos ofrecían los mejores escondites, qué senderos conducían a campamentos secundarios conocidos solo por los miembros de la tribu. Los guerreros revisaron las armas y prepararon posiciones defensivas que permanecerían invisibles hasta que fueran necesarias.
Sara trabajaba junto a Nishoni, ayudando a preparar paquetes de medicinas que podrían distribuirse rápidamente si estallaba el conflicto. Sus conocimientos sobre el tratamiento de heridas de bala, adquiridos durante su época de comadrona, cuando a veces regresaban cazadores heridos, complementaban los métodos apaches para tratar las heridas de flecha y cuchillo. Así, demostró, una anciana llamada Tani, mezclando un polvo de hierbas trituradas con resina de pino para crear una pasta que detenía el sangrado y prevenía las infecciones. Cerca de allí, su hija molía corteza seca para preparar un té analgésico. Sara aportó sus propios conocimientos y mostró cómo se podían aplicar paños limpios sobre las heridas de forma específica. Las mujeres trabajaban con solemne concentración. Sus manos creaban herramientas curativas mientras sus mentes se preparaban para la violencia. Al acercarse el mediodía, Nasha, la esposa de un guerrero conocida por sus habilidades en la lucha, se acercó a Sara. «Ven», le dijo simplemente señalando un claro donde se habían reunido varias mujeres. Sara la siguió, curiosa. Nasha le entregó un robusto bastón de madera y luego cogió uno para ella. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Sara, que apenas logró bloquear el golpe. «Debes aprender», le explicó Nasha mientras Sara recuperaba el equilibrio. «Si vienen los hombres blancos, no puedes estar indefensa». Durante la siguiente hora, Sara recibió un curso intensivo de defensa personal básica. Las mujeres apaches no mostraron piedad en sus instrucciones, derribándola repetidamente, corrigiendo su postura y enseñándole a aprovechar su menor estatura. Al final, Sara tenía los músculos doloridos, pero había dominado varios movimientos que podrían ganarle unos segundos preciosos en un enfrentamiento. «Mejor», reconoció Nasha con una leve sonrisa. «Mañana, más». Mientras Sara cojeaba de vuelta a su wickiup, vio a un grupo de guerreros preparándose para partir. Entre ellos estaba Go-Sho, con el rostro decorado con pigmentos rojos oscuros y negros que transformaban sus rasgos familiares en algo más intimidante. La pintura de guerra no era meramente decorativa. Cada color y cada patrón tenían un significado espiritual, invocando protección y fuerza. Él la vio mirando y se acercó, su expresión suavizándose ligeramente. «Nos vamos. Vigila a los hombres blancos. Vuelve antes de que salga la luna». «Ten cuidado», dijo Sara con palabras que no bastaban para expresar su preocupación. Go-Sho tocó su bolsa de medicinas. «Los espíritus nos protegen», dudó y añadió. «Si surge algún peligro antes de que regresemos, ve con Nishoni. Ella conoce caminos secretos». Sara asintió, aunque ambos sabían que ella nunca lo abandonaría voluntariamente. El pensamiento quedó sin expresar entre ellos mientras Go-Sho montaba en su caballo y partía con otros 4 guerreros, desapareciendo como sombras en el paisaje circundante. Esa noche, incapaz de dormir, Sara se sentó al borde del campamento con la mirada fija en la dirección desde la que regresaría Go-Sho. Nishoni se unió a ella y envolvió a ambos con una manta para protegerse del frío de la noche en el desierto. «Es el mejor rastreador», dijo la anciana para tranquilizarla. «También fue el mejor guerrero antes de elegir el camino del sanador». «Tomás es peligroso», respondió Sara. «No solo con las armas. Sabe cómo hacer que la gente haga lo que él quiere, con dinero, con amenazas, con encanto cuando es necesario». La mano curtida de Nishoni cubrió la de Sara. «¿Aún le temes a ese hombre?». No era una pregunta, pero Sara respondió de todos modos. «Sí, no solo por lo que podría hacerme a mí, sino por lo que podría hacerle a cualquiera que se interponga entre nosotros». La noche se hizo más profunda a su alrededor. Las estrellas giraban sobre sus cabezas, siguiendo sus antiguos patrones. Sara cerró los ojos y recordó el rostro de Tomás contorsionado por la rabia,
Sufría calculadoramente cuando tramaba contra sus rivales en los negocios, su absoluta certeza de que era dueño de su cuerpo y su alma. En su mente, estas imágenes contrastaban con otras más recientes: las manos gentiles de Gosho curando sus heridas, su fuerza tranquila, el respeto con el que trataba a todos los que le rodeaban. «No volveré con él», susurró Sara, casi para sí misma. «Prefiero morir en este desierto». Nichoni le apretó la mano. «Entonces preparémonos para la vida», dijo con tranquila certeza. «Tu camino ahora es hacia adelante, no hacia atrás». Como para enfatizar sus palabras, la anciana presionó algo en la palma de Sara, un pequeño recipiente con pigmento oscuro, la misma pintura de guerra que llevaba Gosho. El simbolismo era inconfundible. Fuera lo que viniera después, Sara lo enfrentaría no como una víctima, sino como una guerrera por derecho propio. Gojo y sus exploradores regresaron antes del amanecer, deslizándose en el campamento como sombras. El consejo tribal se reunió de inmediato. Guerreros y ancianos se agolparon en la choza del jefe, mientras Sara esperaba ansiosa afuera. Cuando Gosho finalmente salió, su expresión le dijo todo antes de pronunciar una palabra. «Vienen», dijo simplemente, «antes del mediodía». Thomas había encontrado un guía, un hombre medio apache exiliado de la tribu años atrás por robo, que conocía los senderos ocultos. Se acercaron 4 hombres blancos, Thomas, el sheriff y otros 2, todos armados, todos decididos. El campamento se sumió en los preparativos finales. Los niños y los ancianos se escondieron en cuevas sobre el valle. Los guerreros tomaron posiciones entre las rocas y la maleza. Las mujeres que sabían luchar se armaron con cuchillos y arcos. Las que no sabían se marcharon con los niños. «Deberías ir con ellos», le dijo Gosho a Sara, pero ella negó con la cabeza. «Esta es mi lucha», respondió, tocando la pequeña bolsa de pintura de guerra que Nichoni le había dado. «No me esconderé más». El enfrentamiento comenzó con el sol en lo alto. El canto de un centinela avisó de la llegada de los jinetes. El jefe Naakai Sani se situó en el centro del campamento, flanqueado por sus guerreros más respetados. Gojo colocó a Sara detrás de ellos, parcialmente oculta pero presente. Thomas Reed cabalgaba al frente, con sus costosas ropas cubiertas de polvo por el viaje, pero con su porte arrogante de siempre. A su lado, el sheriff Dawson parecía claramente incómodo, tocando nerviosamente la placa de plata que llevaba en el pecho. Detrás de ellos iban Martínez, el rastreador, y Blackwood, el cazarrecompensas, ambos escudriñando los alrededores con profesional cautela. «Venimos por la mujer blanca», anunció Thomas sin preámbulos, con voz que resonó en todo el claro. «Mi esposa estaba herida y desorientada cuando entró en vuestro territorio. Estoy dispuesto a compensaros por cualquier molestia que haya causado». Levantó una bolsa que tintineó con el sonido de las monedas. La insinuación insultante, que los apaches habían secuestrado a Sara o la retenían para pedir rescate, flotaba en el aire como pólvora a la espera de una chispa. El jefe permaneció impasible. «No conocemos a ninguna mujer así», respondió en un inglés cuidadosamente acentuado. El rostro de Thomas se endureció. «No juegues conmigo, viejo. Mi rastreador siguió su rastro hasta aquí». Se volvió hacia el sheriff. «Díselo, Dawson. Diles que la ley les obliga a devolverme a mi esposa». El sheriff carraspeó, claramente reacio. «Vamos, Thomas, manejemos esto con diplomacia. Esta gente no está obligada a...» «Enséñales tu placa», le interrumpió Thomas bruscamente. «Recuérdales lo que les pasa a los indios que desobedecen». «La ley territorial». Dawson acarició su estrella plateada, cuya superficie pulida reflejaba la luz del sol. «La ley dice que un marido tiene derechos sobre su mujer», dijo, aunque su tono carecía de convicción. «Pero no dice que podamos registrar viviendas privadas en territorio indio». Thomas se sonrojó de ira. «Está aquí. Sé que está...»
Aquí, Sara dio un paso adelante, pasando junto a los guerreros para situarse junto al jefe. Se había pintado la cara con líneas sencillas a lo largo de los pómulos, sin intentar imitar los diseños apaches, sino creando su propio símbolo, de resistencia. Los moretones habían desaparecido de su rostro y se mantenía más erguida de lo que Thomas le había permitido jamás. Con su vestido apache y la piel bronceada por el sol del desierto, parecía casi una mujer diferente. «Hola, Thomas», dijo con voz firme a pesar de los latidos de su corazón. La expresión de Thomas pasó de la sorpresa al triunfo y luego a la rabia en cuestión de segundos. «Sara», dijo con un tono peligrosamente controlado, «me has hecho pasar por un calvario. Es hora de volver a casa». «Estoy en casa», respondió ella. La risa de Thomas fue fría. «No seas ridícula. Mírate, vestida como una salvaje, viviendo en la suciedad. Sea cual sea la fantasía en la que estás viviendo, se acaba ahora mismo. Volvió hacia el sheriff. «¿Lo ve? Está claro que no está en sus cabales. La lesión en la cabeza de la que le hablé la ha confundido». Sara se dirigió directamente al sheriff. «No hay ninguna lesión en la cabeza, Sheriff Dawson, salvo las que me ha infligido Thomas con sus puños. Durante 18 años he ocultado los moratones y he puesto excusas. No voy a hacerlo más». La mirada del sheriff se movió entre el rostro decidido de Sara y la furia apenas contenida de Thomas. La duda se apoderó de su expresión. «Estas personas me salvaron la vida», continuó Sara. «Me quedo con ellos por voluntad propia. Es mi esposa», gruñó Thomas, rompiendo la imagen pública que había mantenido con tanto cuidado. «La ley dice que me pertenece». Su mano se movió hacia la pistola enfundada, y al instante todos los guerreros apaches tensaron el arco y apuntaron el loum. Enfrentamiento se equilibró en el filo de una navaja, con Sara en el centro, ya no como una posesión que reclamar, sino como el punto de inflexión sobre el que todo giraría. El sheriff Dawson rompió la tensión mortal, colocando su caballo entre Thomas y los guerreros. «Baja la mano, Thomas», ordenó. «Hoy no va a morir nadie aquí». Los dedos de Thomas se cernían cerca de su pistola, sin apartar los ojos de Sara. «Está confundida, sheriff. Estos salvajes le han llenado la cabeza de tonterías». «Veo con claridad por primera vez», replicó Sara. La pintura de guerra en sus mejillas le parecía una armadura que le daba fuerzas para mantenerse firme. El sheriff estudió el rostro de Sara, fijándose en sus ojos claros y su voz firme. No era una mujer confundida o herida, sino alguien que estaba tomando una decisión deliberada. Llevaba años sospechando de Reed, la forma en que había muerto repentinamente su primera esposa, el hecho de que Sara rara vez apareciera en la ciudad sin él, esos momentos en los que había vislumbrado miedo en sus ojos. «La señora dice, y que se queda», dijo Dawson finalmente. «Me parece bien». El rostro de Thomas se contorsionó de rabia. «Tú trabajas para mí, Dawson. La mitad del pueblo trabaja para mí. Haz lo que yo te digo». La mano del sheriff se movió hacia su propia arma. «Yo trabajo para la ley, Thomas. Siempre lo he hecho». Con un rugido de frustración, Thomas desenfundó su pistola. Antes de que pudiera apuntar, el sheriff le agarró el brazo y lo levantó. El disparo salió desviado, pero fue suficiente para romper el empate. Blackwood y Martínez se lanzaron de sus caballos en busca de refugio mientras las flechas apaches silbaban en el aire. El sheriff forcejeó con Thomas y ambos hombres cayeron de sus caballos al suelo. «¡Atrás!», gritó Gojo, tirando de Sara hacia la tienda india más cercana, mientras las balas comenzaban a volar. Los guerreros apaches se fundieron en sus posiciones preparadas, utilizando el terreno que conocían íntimamente. Su disciplina era perfecta, sin movimientos innecesarios, sin riesgos innecesarios. No era su primera batalla contra hombres blancos armados.
Desde su posición detrás de la tienda india, Sarah y Gojo podían ver fragmentos de la caótica escena. Blackwood se había refugiado detrás de una roca y disparaba metódicamente a cualquier movimiento. Martínez parecía más interesado en retirarse que en combatir, y se abría paso hacia los caballos. El sheriff y Thomas seguían forcejeando en el suelo sin poder utilizar sus armas con eficacia. El llanto de un niño atravesó el fuego de las armas. Uno de los niños más pequeños no se había retirado con los demás y ahora estaba paralizado por el miedo, inmóvil en medio del campo, mientras las balas impactaban cerca de él. Sin dudarlo, Sarah salió de su escondite y corrió agachada hacia el niño. El grito de advertencia de Gojo la siguió, pero ella no se detuvo. Al llegar hasta el niño, lo cogió en brazos y se volvió hacia un lugar seguro. Blackwood apuntó con su rifle hacia el movimiento, apretando el gatillo. Solo en el último momento se dio cuenta de que su objetivo era una mujer que llevaba a un niño en brazos. Levantó el cañón bruscamente y la bala impactó en un árbol sin causar daño alguno. Ese momento de humanidad le costó caro. Una flecha. Apache le alcanzó en el hombro. No fue un disparo mortal, pero sí suficiente para sacarlo de combate. Dejó caer el rifle y maldijo mientras se agarraba la herida. Sarah entregó el niño a las manos que lo esperaban y se volvió hacia la batalla. El jefe se había enfrentado a Martínez, que estaba demostrando ser sorprendentemente hábil con el cuchillo. Thomas había conseguido finalmente liberarse del sheriff y ahora retrocedía hacia los caballos, disparando a lo loco para cubrir su retirada. Gojo se movió para interceptarlo, esquivando los impactos de las balas con la agilidad de un hombre que le doblaba la edad. Thomas lo vio venir y apuntó con más cuidado. «¡No!», gritó Sarah corriendo hacia ellos. Thomas giró la cabeza al oír su voz, perdiendo la concentración durante un segundo crucial. Fue suficiente para que Gojo acortara la distancia. Los dos hombres chocaron y el arma de Thomas se disparó inofensivamente contra el suelo mientras caían. Rodaron por el polvo, la fuerza de Thomas, forjada en la ciudad, contra la experiencia de toda una vida de supervivencia en el desierto de 1912. ¡Gozo! Por un momento Thomas tomó la ventaja y inmovilizó al hombre mayor debajo de él. Buscó un cuchillo en su cinturón y lo levantó para asestar el golpe mortal. Sarah agarró una rama caída y la blandió con todas sus fuerzas. La madera golpeó a Thomas en la sien, haciéndole caer de bruces. Su reloj de bolsillo de plata, una preciada posesión que nunca se quitaba, salió volando de su chaleco y cayó al suelo. El impacto rompió la esfera, y las agujas se detuvieron en las 6:17, ya que una bala perdida lo alcanzó momentos después. Gojo se puso en pie al instante y tiró de Sarah detrás de él mientras Thomas luchaba por levantarse, con la sangre brotando de la herida de la cabeza. «¡Estáis muertos!», gruñó Thomas tambaleándose hacia ellos. Los dos. La voz del sheriff atravesó el caos. «¡Ya basta!». Se puso de pie con la pistola apuntando firmemente al pecho de Thomas. «Suelta el cuchillo, Reed. Se acabó». Thomas miró a su alrededor con desesperación. Martínez se había rendido y estaba arrodillado con las manos en alto. Blackwood estaba sentado, apoyado contra una roca, sin fuerzas para luchar. Los guerreros apaches los tenían completamente rodeados, con las flechas preparadas y apuntando hacia ellos. El sol se ocultaba en el horizonte, bañando la escena con una luz rojiza, cuando Thomas Reed finalmente se dio cuenta de que había perdido. La rendición de Thomas fue todo menos elegante. A pesar de que el sheriff le apuntaba con su arma y las flechas apaches estaban listas para volar, sus ojos ardían con una rabia asesina. «Esto no ha terminado», espetó, dirigiendo su veneno hacia Sarah. «¿Creéis que podéis humillarme así? Sin mí no sois nada». «¡Nada! Cierra la boca, Reed»,
ordenó el sheriff Dawson, sacando unas esposas de su cinturón. «Quedas detenido por agresión y tentativa de asesinato». Cuando el sheriff se dispuso a inmovilizarlo, Thomas hizo un último y desesperado intento, no hacia Sarah, sino hacia Gosho. El cuchillo que había escondido en la manga brilló a la luz del sol moribundo mientras lo clavaba en el pecho del apache. Gosho reaccionó con el instinto de décadas de guerrero y se giró para esquivar el golpe mortal. La hoja le atravesó el brazo, abriéndole una profunda herida que enseguida empapó su camisa de sangre. El sheriff golpeó a Thomas en la cabeza con la culata de su pistola antes de que pudiera volver a atacar, dejándolo inconsciente en el suelo. Los guerreros apaches se abalanzaron hacia él, pero la mano levantada del jefe les impidió acabar con la vida de Thomas en ese mismo instante. «¡Gosho!», gritó Sarah, corriendo a su lado mientras él presionaba la herida con la mano. La sangre se filtraba entre sus dedos, alarmantemente brillante contra su piel. «No es profunda», le aseguró él, aunque ya se había puesto pálido. «Es un corte pequeño». Sarah sabía que no era así. Había visto suficientes heridas de cuchillo durante sus días como comadrona como para reconocer una lesión grave. «Necesito mi bolsa de medicinas», le dijo al guerrero más cercano, que corrió hacia su wickup mientras guiaba a Gosho para que se sentara contra una roca. La cruda realidad de lo que acababa de pasar la golpeó con toda su fuerza. Thomas había intentado matar a un hombre y lo habría conseguido de no ser por los reflejos de Gosho. El marido al que había jurado honrar se habría convertido en un asesino ante sus propios ojos. Llegó la bolsa de medicinas y las manos de Sarah se movieron con eficiencia. Cortó la manga empapada de sangre, dejando al descubierto toda la herida. Un corte de 15 centímetros que había atravesado el músculo, pero que milagrosamente no había alcanzado la arteria principal. «Sujétalo», ordenó a 2 guerreros, que sujetaron el brazo de Gosho mientras ella limpiaba la herida con una mezcla de agua y hierbas que Nishoni le había enseñado a usar. Gosho permaneció impasible. Su única reacción fue un ligero fruncimiento de los ojos. Sarah sacó de su bolsa una aguja de hueso y un hilo de tendón preparados para emergencias como esta. «Esto te dolerá», le advirtió en apache. «Confío». «En tus manos», respondió él sin apartar la mirada de su rostro. Mientras Sarah cosía la herida con puntadas limpias y precisas, el sheriff supervisaba a sus prisioneros. Tomás había recuperado la conciencia y ahora estaba sometido, con las manos esposadas a la espalda. Martínez y Blackwood, también inmovilizados, estaban sentados cerca, bajo vigilancia. Al cazarrecompensas le habían vendado apresuradamente el hombro y tenía el rostro gris de dolor. «Los llevaré de vuelta a Copper Springs», le dijo Dawson al jefe. «Reed será juzgado por intento de asesinato. El juez territorial llega la semana que viene». «¿De verdad lo castigará la ley? ¿De los blancos?», preguntó el jefe con evidente escepticismo en el tono. El sheriff apretó la mandíbula. «Me encargaré personalmente. Lo que intentó hacer aquí y lo que le hizo a su esposa durante todos estos años no quedará impune. Nunca más». Sarah terminó de vendar el brazo de Gosho, con las manos firmes a pesar de que su corazón latía con fuerza por el miedo que aún sentía. La tela blanca se manchó rápidamente de rojo por la sangre que se filtraba, pero la hemorragia había disminuido. Si se podía evitar la infección, se recuperaría. «Necesitas descansar», le dijo, «y un té medicinal para el dolor». Gosho le tocó la mejilla con la mano buena, dejando una leve mancha de sangre junto a la pintura de guerra de ella. «Luchas bien», dijo en voz baja. «Eres una mujer valiente». Sus miradas se cruzaron durante un largo instante y algo profundo e indescriptible pasó entre ellos. A su alrededor, los apaches comenzaron a atender las heridas leves y a reparar los daños causados por la breve pero intensa lucha.
El jefe ordenó a los guerreros que ayudaran al sheriff a prepararse para partir con sus prisioneros. Thomas observaba a Sarah desde donde estaba sentado, inmovilizado, con una expresión que oscilaba entre el odio y la incredulidad. La mujer, que atendía al guerrero apache con tanta confianza, se parecía muy poco a la esposa intimidada a la que había dominado durante 18 años. Su control sobre ella había sido absoluto, hasta que dejó de serlo. Al caer la noche, se encendieron hogueras alrededor del campamento. Sarah velaba junto al cuerpo dormido de Gocho, aplicándole compresas frías en la frente cuando le subía la fiebre y revisándole los vendajes cada hora. La camisa manchada de sangre que le había cortado yacía cerca, un crudo recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo. El sheriff se acercó antes de marcharse con expresión solemne. «Nos iremos al amanecer», dijo. «Volverás con nosotros para testificar contra él». Sarah miró a Gocho y luego a su alrededor, al campamento que se había convertido en su refugio. «Ahora mi lugar está aquí», respondió, «pero escribiré mi testimonio para el juez». Dawson asintió con la cabeza, con comprensión en la mirada. «Has encontrado aquí algo mejor que la justicia, ¿verdad?» Sarah no necesitó responder. Cuando el sheriff se alejó, volvió a centrar su atención en Gocho, cuyos ojos se habían abierto claros y conscientes a pesar de sus heridas. «Me quedo», y le dijo en su idioma, una frase sencilla que encierra el peso de la decisión de toda una vida. El amanecer llegó con la partida del sheriff Dawson y sus prisioneros. Thomas había pasado sus últimos momentos en el campamento lanzando amenazas y promesas de regreso hasta que el sheriff lo amordazó con un pañuelo. Cuando el polvo de los caballos se asentó, un alivio palpable se extendió por la comunidad apache. El estado de Gocho se había estabilizado durante la noche gracias a los cuidados vigilantes de Sarah. La fiebre que lo había amenazado brevemente había remitido antes de medianoche y, aunque la debilidad por la pérdida de sangre lo dejaba pálido, la infección no se había extendido. Un explorador informó de que los prisioneros y el sheriff habían cruzado con éxito el cañón, eliminando así la amenaza inmediata. El Consejo Tribal convocó una ceremonia de curación, no solo para las heridas físicas de Gocho, sino también para las heridas espirituales que el enfrentamiento había infligido a toda la comunidad. Cuando el sol alcanzó su cenit, la tribu se reunió en un amplio círculo alrededor de una hoguera central. Gocho estaba sentado, apoyado en cojines, con el brazo herido cuidadosamente vendado, pero con el espíritu alerta. Los curanderos de la tribu habían pasado la mañana preparando hierbas especiales y pinturas para el ritual. Nichoni se acercó a Sarah, que por fin se había permitido un breve descanso tras su vigilia nocturna. «Ven», le dijo la anciana, «únete al círculo». Sarah dudó. «No soy apache. Has luchado por nosotros», respondió Nichoni con sencillez. «Has curado a nuestro curandero. El círculo necesita tu fuerza». La anciana condujo a Sarah a un lugar del círculo, justo enfrente de Gocho. Cuando comenzaron los tambores, primero suaves y luego cada vez más intensos, el jefe se colocó en el centro. Sus galas ceremoniales reflejaban la luz del sol, plumas, cuentas y conchas que representaban los elementos y los espíritus de su mundo. Habló en apache, con palabras rítmicas y formales. Aunque Sarah no lo entendía todo, reconoció referencias al equilibrio, la curación y la protección. 4 curanderos se unieron a él, cada uno representando uno de los puntos cardinales y llevando recipientes con materiales sagrados, agua de manantiales ocultos, tierra de tierras ancestrales, humo de bosques específicos y pigmentos de minerales que solo se encontraban en lugares secretos. Para sorpresa de Sarah, el jefe le hizo un gesto para que entrara en el círculo. Cuando ella dudó, Nichoni le
Dio un suave empujón hacia adelante. «¿Qué debo hacer?», susurró Sara. «Sigue a tu corazón», fue la suave respuesta. De pie ante toda la tribu, Sara sintió sus miradas colectivas. No hacía mucho tiempo, tanta atención la habría aterrorizado. Thomas la había entrenado para ser invisible, para hablar solo cuando se le hablaba. Ahora sacaba fuerzas de su presencia. El jefe le entregó un pequeño cuenco de arcilla que contenía una mezcla de hierbas medicinales. Reconoció la mayoría de ellas gracias a su formación con los curanderos de la tribu. Plantas para limpiar heridas, combatir infecciones y recuperar fuerzas. Con un gesto de ánimo del jefe, comprendió cuál era su papel. Sara se arrodilló junto a Gocho. Con manos cuidadosas, le quitó el vendaje, dejando la herida al aire y a la luz del sol para que se curara. Los puntos que le había dado se mantenían firmes, y los bordes del corte ya mostraban signos de cicatrización. Aplicó la medicina del cuenco con movimientos deliberados y suaves. Aunque muchos miembros de la tribu tenían más conocimientos sobre curación, ese momento reconocía su lugar entre ellos, no solo como invitada, sino como alguien que se había ganado el derecho a cuidar de uno de sus miembros más respetados. Los ojos de Gozo se fijaron en los de ella mientras trabajaba, y su expresión transmitía lo que las palabras aún no habían dicho. Cuando terminó, él tomó su mano entre las suyas y la apretó contra su corazón en un gesto que no necesitaba traducción. La ceremonia continuó mientras los curanderos realizaban rituales específicos. Quemaban hierbas sagradas, entonaban cantos ancestrales y creaban una energía curativa que parecía latir a través de la comunidad reunida. Sara permaneció junto a Gozo y su conexión formó una corriente tangible dentro del círculo más grande. Cuando la ceremonia llegó a su fin, las mujeres de la tribu se acercaron una a una y cada una añadió un hilo a un pequeño telar que se había instalado cerca del fuego. Algunos hilos estaban teñidos con pigmentos tradicionales, otros con tintes de los puestos comerciales. Unos pocos habían sido arrancados del vestido original y andrajoso de Sara. Juntos formaban el comienzo de una pulsera de la unidad, un símbolo visible de que se estaba creando algo nuevo a partir de elementos de ambos mundos. Nishoni ató la pulsera parcialmente terminada alrededor de la muñeca de Sara. «No está terminada», explicó. «Crecerá a medida que tú crezcas con nosotros». El mensaje era claro. La integración de Sara en la tribu no era completa, ni estaba garantizada, sino que era un proceso que seguiría evolucionando. La pulsera se iría completando, a medida que ella se ganara su lugar, un hilo tras otro. Cuando se dejó que el fuego ceremonial se apagara, varios miembros de la tribu se acercaron a Sara con un nuevo respeto en sus ojos. Incluso aquellos que habían sido más recelosos de su presencia, ahora reconocían sus acciones durante el enfrentamiento. Había arriesgado su vida por un niño apache. Había golpeado a su propio marido para proteger a Gozo. Había elegido su mundo en lugar de volver al suyo. «Ahora eres Kingwani», le dijo una de las ancianas, otorgándole un nombre que significaba «la fuerte» en su idioma. Los demás asintieron con la cabeza, y el nombre se extendió entre los reunidos como ondas en agua tranquila. Sara tocó la pulsera de la unidad en su muñeca, sintiendo su peso, no como un grillete como lo había sido su matrimonio, sino como un ancla a esta nueva vida que había encontrado. Pasaron 2 meses, el desierto se enfrió y el verano dio paso al otoño. La tribu se había trasladado a sus terrenos de caza otoñales, un valle protegido con mejor protección contra los vientos invernales. La herida de Gocho se había curado por completo, dejando solo una orgullosa cicatriz que Sara a veces recorría con los dedos cuando se sentaban juntos por las tardes.
A través de los comerciantes había llegado al campamento la noticia de que Thomas Reed había sido declarado culpable y condenado a 15 años de prisión territorial. Las pruebas contra él eran abrumadoras. No solo el testimonio escrito de Sarah, sino también el relato del sheriff, que había sido testigo ocular del intento de asesinato, y los sorprendentes testimonios de los habitantes del pueblo, que llevaban mucho tiempo sospechando de él, pero nunca habían hablado de su violencia. ¿Irás a verlo?, preguntó Gosó mientras caminaban junto al arroyo que bordeaba el campamento. La barrera del idioma había disminuido. Él hablaba más inglés y ella cada vez dominaba mejor el apache. Sarah consideró la pregunta con cuidado. Sí, decidió. Una última vez, para terminar con esto de una vez por todas. El viaje a Copper Springs duró 3 días, y Gosó la acompañó a pesar de la preocupación de la tribu, porque una mujer blanca y un apache viajaran juntos por territorio hostil. Llegaron cuando el pueblo se preparaba para la fiesta de la cosecha, con las calles más concurridas de lo habitual por granjeros y ganaderos. Sarah atraía miradas curiosas con su vestido apache, la piel bronceada por el sol del desierto y el porte ya diferente al de la tímida señora Reed. La mayoría no la reconoció hasta que habló. Algunos se dieron la vuelta, avergonzados por sus años de complicidad silenciosa con los abusos que había sufrido. Otros asintieron respetuosamente, reconociendo el valor de su huida y su testimonio. El sheriff Dawson los acompañó a la cárcel, donde Thomas esperaba su traslado a la prisión territorial. 5 minutos, les dijo, abriendo la puerta de Millicent, la celda. Es todo lo que puedo darles. Thomas estaba sentado en su catre, demacrado por el encierro. Sus ropas, antes inmaculadas, le colgaban holgadas, y su actitud imperiosa se había desinflado por la derrota. Cuando levantó la vista y vio a Sarah, el odio brilló brevemente en sus ojos antes de convertirse en fría calculadora. ¿Has venido a regodearte?, preguntó con voz ronca por la falta de uso. No, respondió Sarah con calma. He venido a perdonarte. Thomas se rió con amargura. No quiero tu perdón. No es por ti, dijo ella. Es por mí. Para liberarme. Por fin de ti necesito dejar atrás todo. El miedo, la ira, incluso el odio. Así que te perdono, Thomas. No porque te lo mereces, sino porque yo merezco la paz. Él entrecerró los ojos al ver a Gosó detrás de ella, protegiéndola. Así que es verdad, te has vuelto una nativa. Escupió las palabras como si fueran veneno. Has abandonado la civilización por un salvaje. Sarah no picó el anzuelo. He encontrado bondad, respeto y curación entre las personas a las que tú llamas salvajes. ¿Qué dice eso de la civilización de la que estás tan orgulloso? Metió la mano en la bolsa y sacó el anillo de boda doblado que llevaba consigo desde su fuga. Lo colocó sobre la mesita que había entre ellos y añadió un documento doblado, los papeles del divorcio que el sheriff le había ayudado a conseguir. Firma esto, dijo. No cambia nada de tu sentencia, pero nos da a ambos un final limpio. Thomas miró los papeles y luego el anillo. Por un momento algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Podríamos haberlo tenido todo, dijo en voz baja. No, lo corrigió Sarah. Tú lo querías todo, incluso poseerme. Eso no es un matrimonio. Eso no es amor. Cuando salieron de la cárcel, Sarah sintió que le quitaban un peso de encima. Firmara Thomas los papeles o no, ella había dicho adiós a esa vida. El divorcio era una formalidad. En su corazón era libre desde el día en que huyó al desierto. El viaje de regreso los llevó por el cañón donde se habían conocido. De mutuo acuerdo, se detuvieron en el borde cuando el sol comenzaba a ponerse. De su bolsa de medicinas, Gosó sacó una pequeña caja de madera tallada con incrustaciones de turquesa. En mi tribu, explicó,
Cuando dos personas unen sus caminos, traen tierra de lugares importantes para su viaje. Abrió la caja y le mostró dos compartimentos. Uno contenía tierra de cerca de la iglesia de Copper Springs, donde Sarah había rezado una vez por su liberación, y el otro contenía tierra de la cueva sagrada, donde él había curado sus heridas por primera vez. Siguiendo la tradición apache adaptada a sus circunstancias únicas, mezclaron las tierras mientras pronunciaban palabras de compromiso. No se necesitaban más testigos que los espíritus del cañón y el cielo del desierto. Sus votos fueron sencillos: protección, respeto, compañerismo y amor. Mientras la última luz pintaba las paredes del cañón de oro y carmesí, se quedaron juntos en el lugar donde se habían cruzado por primera vez. Sarah, ahora Kingwani para su pueblo adoptivo, contempló el vasto paisaje que casi le había costado la vida y que, en cambio, le había dado una nueva. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Gojo sonrió y le tomó la mano. «A casa», respondió simplemente. Se dirigieron a los manantiales ocultos donde Sarah había comenzado a sanar. El agua reflejaba las estrellas de la noche mientras se acercaban a la orilla. Estos lugares, que ya no eran sinónimo de huida desesperada o recuperación incierta, se habían convertido en los cimientos de su historia compartida. Sarah se arrodilló para tocar el agua cristalina, recordando a la mujer asustada que se había bañado allí meses atrás. Esa mujer ya no existía. Había sido sustituida por alguien que había encontrado su fuerza en la prueba más dura. Al levantar la vista hacia Gojo, vio su futuro reflejado en sus ojos, un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado antes de que una huida desesperada al desierto uniera sus mundos.